Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos dando continuidad a la creación de tablas dentro de nuestra base de datos de Bookstore de libros. Hemos creado ya 7 tablas y en esta oportunidad vamos a crear una tabla en la cual estaremos aplicando la creación, la asignación de un campo o de una clave primaria de tipo compuesta. Bien, para ello vamos a iniciar, estamos en SQL Server Management Studio. Voy a trabajar sobre mi base de datos Bookstore. Para ello utilizo el comando use bookstore. Separamos por lotes y vamos a crear una tabla con create table. En este caso la tabla la vamos a llamar books author, ¿ok? Es decir, una tabla que va a contener una relación entre libros y autores de esos libros. Entonces, abrimos y cerramos paréntesis y vamos a agregar un primer campo que es el ISBN, que es el código que identifica cada libro. Lo declaramos como varchar 20 de tipo varchar, longitud 20, y lo declaramos explícitamente como not null, como no permite valores nulos. Ahora vamos a crear un campo llamado author ID de tipo entero, que de igual forma vamos a indicar explícitamente como no nulo. Bien, entonces esta tabla es muy sencilla dentro de lo que estamos realizando en el desarrollo de nuestras bases de datos. Para esta base de datos tenemos una tabla ya de autores, que si expandimos aquí en el Tree View, en el Object Explorer de Management Studio, vemos que por cada autor tenemos su ID, que es de tipo entero, y también tenemos la tabla libros. Y en la tabla libros tenemos el campo ISBN. Vemos que en cada tabla ellos son los campos clave, la primary key. Entonces, en este caso, igual el ISBN es de varchar 20, y lo que vamos a hacer es relacionar estos valores para que cada libro pueda tener uno o más autores, ¿ok? Entonces vamos a guardar este archivo. Guardamos este archivo, guardamos en Bookstore, ¿ok? En tablas. En este caso esta sería la octava, que sería Books Author. Lo guardamos y vamos a crear esta tabla. Entonces validamos que la sintaxis sea correcta con el botón de parsear y ahora ejecutar o F5. Bien, entonces hemos creado la tabla. Si vamos al Object Explorer, con clic derecho presionamos refresh y aquí tenemos la tabla. Bien, vemos que la tabla al momento no tiene ni restricciones ni claves, ¿ok? Mucho menos triggers, ni índices, ni estadísticas. Bien, entonces ahora vamos a crear en una nueva hoja las restricciones para esta tabla. Para ello vamos a guardar de una vez el archivo. En este caso lo vamos a hacer no en tablas, sino en la carpeta 3 de restricciones. Entonces lo llamamos 8 constraints books authors. Lo guardamos y ahora lo que vamos a hacer es trabajar para las restricciones de esta tabla. Usamos nuestra base de datos Bookstore, separamos por lotes y vamos a aplicar un alter table a nuestra tabla, que la tenemos aquí, Books Authors. Vamos a cerrar aquí por un momento y vamos a agregar
una restricción que la vamos a llamar PK de Primary Key Book Author. Ok, entonces indicamos que es Primary Key y entre paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Esta tabla de manera forzosa tiene que tener como clave primaria a los dos campos, ¿ok? Porque no puede ser nada más el libro, puesto que aquí se va a repetir, ya que un libro puede tener varios autores, ni tampoco puede ser como clave primaria nada más el campo del ID de autor, porque un mismo autor puede repetirse en varios libros que haya creado. Entonces, este tipo de tabla nos obliga a que tanto el primer campo, es decir, la clave del libro, como la clave del autor, sean llave primaria. Los dos campos, no puede ser uno solo. Y además, con esto, al ser los dos campos clave primaria, nos aseguramos que un autor y un libro estén relacionados una sola vez. No podemos tener en la tabla que el mismo autor ha escrito el mismo libro varias veces. Entonces, la relación, en este caso la llave primaria de esta tabla, forzosamente nos obliga a que los dos campos sean clave primaria. Entonces, ¿qué hacemos? Pues indicamos que la llave primaria es el campo ISBN, y como es una llave primaria compuesta por dos campos, presionamos coma y ahora agregamos el segundo campo, bien, el de autor ID. Con esto nosotros estamos indicando que la clave primaria es la combinación de los campos ISBN y el ID de autor. La combinación de estos dos campos nos produce en nuestra tabla la clave primaria. No puede existir o no podrá existir una combinación, por ejemplo, de ISBN y autor ID que se repita dentro de la tabla, lo cual estaría inadecuado, y con esta clave primaria lo estamos asegurando que eso no ocurra. Bien, entonces presionamos Go, indicamos Go para separar por lotes, y ahora vamos a agregar una restricción a nuestra tabla Books Authors. Vamos a trabajar ahora con las claves foráneas de nuestra tabla. La vamos a llamar FK Books Authors, y la vamos a, con guión bajo, vamos a indicar Books, ¿ok? Para indicar que es la relación de clave foránea de libros con autores. Para ello, entonces, indicamos las palabras reservadas foreign key. ¿Y cuál va a ser nuestra clave foránea? Bueno, va a ser el ISBN. Este campo hace referencia a la tabla de libros. Bien, eso ya lo habíamos visto por aquí. Si lo vemos en el árbol, nos damos cuenta que el campo ISBN existe dentro de la tabla de libros. ¿Bien? Entonces, en la tabla de libros tenemos un campo llamado ISBN, y nosotros en nuestra tabla, cuando escribo aquí ISBN, estoy haciendo referencia a la de nuestra tabla actual de libros y autores. Estoy indicando que el campo ISBN de mi tabla libros autores se está vinculando a través de una llave foránea con la tabla libros. Pero ¿con cuál campo? De la tabla libros al campo ISBN. Es decir, estoy haciendo una relación entre, si lo vemos de esta forma, aquí separamos, aquí expandimos Books Author y estamos vinculando este ISBN con este ISBN. Es decir, cada valor ISBN de un libro tiene que venir o tiene que estar obligatoriamente en la tabla de libros, porque si no estaría perdiendo integridad en los datos de mi tabla de autores y libros. Bien, entonces vamos a añadir dos cláusulas más, que es onDelete
en cascada, bien, y on update en cascada también. Es decir, que si se realiza un cambio en cascada se va a replicar en la otra tabla. Ahora bien, vamos a separar por lotes y agregamos un alter table a nuestra tabla books authors, donde vamos a agregar una restricción, igual la vamos a llamar como la anterior, FK book authors, pero en este caso, en vez de libros, vamos a llamar explícitamente a autores. Igual indicamos foreign key. Ahora, ¿cuál va a ser mi campo de clave foránea? Va a ser el campo autor ID, que lo tengo por acá. Este va a ser mi campo de clave foránea, que lo voy a vincular, es decir, lo voy a referenciar con la tabla de autores. Bien, con esta tabla, ya no con libros aquí, sino con la tabla de autores. Con esta tabla la estoy vinculando. ¿Y cuál va a ser el campo que los va a vincular? El campo va a ser el campo ID. Es decir, estoy vinculando mi campo autor ID, mi campo autor ID de la tabla de libros autores con el campo ID de la tabla autores. Esto indica que no voy a poder insertar un valor de un autor que no esté previamente insertado en mi tabla de autores. Bien, entonces allí está la relación y agregamos el on delete en cascada y el on update en cascada para que los cambios se repliquen si existe una variación en ellos luego de ser insertados. Bien, entonces con esto guardamos con control S y ya tenemos las restricciones de esta tabla. Esta tabla es muy particular porque los únicos dos campos que tiene son la clave primaria, son una clave primaria compuesta. Recordando que incluso esto puede ser no solamente para dos campos, una clave primaria compuesta puede estar conformada por dos o más campos. En este caso los dos campos que tenemos son la clave primaria y también tenemos las referencias de llaves foráneas de los campos hacia sus respectivas tablas madres. Bien, entonces vamos a revisar la sintaxis, ejecutamos, bien, y nos dice que se ha ejecutado correctamente, es decir, voy a actualizar ahora el Object Explorer con clic derecho, refresh. Vamos a ver que ahora tenemos, fíjense como aquí tengo mis dos campos, ISBN, autor ID, y los dos con la llave de clave primaria. Me indica aquí que los dos son PK, pero me indica también que los dos son FK, es decir, tienen una llave foránea hacia otra tabla. Entonces vemos que hay aquí tres claves. La clave primaria, que es esta que definimos aquí, y estas dos claves foráneas que nos hacen referencia a las tablas madres de estos valores. Bien, entonces aquí por supuesto no tenemos ni otro tipo de restricciones ni triggers, tenemos índices y estadísticas. Bien, y con esto ya nosotros tenemos voy a arrastrar para acá para que podamos verlo. Tenemos la conformación de lo que es la tabla de libros y autores. Bien, espero que esto te ayude, que te sirva en la conformación de tus llaves primarias compuestas y tengas bases de datos mucho más robustas.